Hola, apreciados estudiantes. Vamos a seguir con la serie de videos académicos y para aquellas personas también que trabajan en el área contable, estos videitos pues les ayudan como a ampliar sus conocimientos. Perfecto, en la clase anterior estuvimos viendo lo que es una plantilla de nómina, cómo la ejecutamos y cómo llegamos a un total de vengado con sus deducciones en cuanto a los empleados que pueda tener una empresa. En este caso, vamos a registrar y a contabilizar la nómina con sus adecuados códigos del Plan Único de Cuentas y también con todo lo que tiene que ver en cuanto a seguridad social, los parafiscales, en cuanto a los riesgos laborales y las provisiones de nómina que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Como podemos apreciar, aquí tenemos que la seguridad social, el concepto es salud, la 23 es un pasivo, el total son 12.50, le corresponde al empleador el 8.5 y al trabajador el 4%. Igualmente, es un pasivo para la empresa porque tienen que cubrirla en su totalidad. La pensión, el total es el 16%, es el 12% para el empleador y el trabajador ya es en la deducción del 4%. La ARL o ARP es lo mismo, ¿cierto? Riesgos laborales, riesgos profesionales. Aquí tenemos la tablita de los riesgos, desde el nivel 1 al nivel 4, el valor, digamos aquí que el valor mínimo o el porcentaje mínimo y el porcentaje máximo. El riesgo 1 es para aquellos que trabajan en oficinas, son trabajos que no son riesgosos, es el mínimo riesgo, y el cálculo general es el 0.522%. Depende del riesgo. El riesgo 2 son para aquellos que trabajan en hotelería, turismo, bares, cafeterías, tienen algo de riesgo y va incrementándose dependiendo pues de las funciones y las labores que realiza y dependiendo del tipo de empresa. Perfecto. La caja de compensación, el total es el 4%, para el empleador el 4%, aquí no cambian, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el 3% y el SENA el 2%. Miren que la base es todos sobre el sueldo, aquí no está incluido para la seguridad social el auxilio de transporte y lo tenemos que tener presente para la nómina. Las provisiones de nómina en cuanto a prima y cesantías es el 8.33%, la base es el sueldo más el auxilio de transporte, para las cesantías exactamente es el 8.33%, sueldo más auxilio de transporte, esto es a razón de cada mes, ¿listo? Una mensualidad en un año. Los intereses a la cesantía son el 12%, recuerden que mensual es el 1%, en el año es el 12%, y es sobre el valor de las cesantías. Ahí la base es el valor de las cesantías. Las vacaciones, recordemos que son 15 días al año, por lo tanto es la mitad de la provisión de la cesantía y la prima, que es el 8.33, que son 30 días. En vacaciones se toman 15 días hábiles, es el 4.17%, y es sobre el sueldo. Recordemos que las vacaciones no se le va a agregar el auxilio de transporte. Cesantías, igualmente el 8.33% al año, es sobre el sueldo más el auxilio de transporte. Los intereses a las cesantías el 12% y el 4.17%. Vamos a quitar esto acá que veo que lo tenemos repetido, entonces quitémoslo acá de esta tablita para que no se vayan a confundir, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo tenemos clarito. Perfecto. Vamos a la tablita y entonces vamos a registrar la nómina. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tenemos en cuenta? Si ustedes pueden observar aquí en el libro diario tenemos los códigos. Estos 5 hasta la 510578, como ustedes saben que estamos con el dígito 5, clase 5 son todos los gastos en los que incurre la empresa se registran en el débito, son de naturaleza de débito. Inmediatamente pasamos al 2 y recuerden que el código 2 de la clase 2 son todos los pasivos que tiene la empresa. Pues por lo tanto, estos son los pasivos que está asumiendo la empresa con ese pago de nómina. Es decir, aquí ya sí tenemos que registrar todo el costo de esa nómina para el empleado. Perfecto, borremos acá y vamos a arrancar de cero. Perfecto, tenemos un salario de 1.200.000, salario que puede cambiar porque si en este caso lo vamos a hacer para un solo empleado,
pero aquí podemos poner el sueldo de 5 empleados, de 10, de 20, los que ustedes quieran. Inmediatamente la tabla iría a cambiar. Vamos a hacerlo como a manera de que sea más fácil de entender para un solo empleado. Este empleado se gana 1.200.000 y en este año estamos haciendo este video, pues el auxilio de transporte equivale a 106.454 pesos. Recuerden que el auxilio de transporte lo deben aquellas personas que reciben hasta máximo 2 salarios mínimos legales vigentes en ese momento. Y en este caso, pues no alcanzamos a cubrir 2 salarios mínimos legales vigentes. El salario de esta persona es 1.200.000. Pues bien, vamos entonces a comenzar con las cesantías. El gasto de cesantías es la 510530, códigos que ya ustedes saben que están dentro del Plan Único de Cuentas y que pues por obvias razones ya está, no tenemos que inventar, son códigos que ya existen y cada empresa ya tiene sus códigos registrados para trabajarlos. Entonces vamos a arrancar con las cesantías, el gasto de cesantías y las provisiones de las cesantías. Entonces vamos a decir que nosotros cogemos el salario le vamos a sumar el auxilio de transporte, ¿sí? Vamos a poner ya esto aquí entre paréntesis y que lo vamos a multiplicar por el 8,33%. Pues me va a dar 108.828 pesos. ¿Listo? O sea que aquí podemos asumir que es el 8,33%. Bueno, aunque no es necesario, ya sabemos aquí, pero podemos recurrir aquí. Y mire que aquí las provisiones me dice que las primas, las cesantías son del 8,33%, ¿cierto? El sueldo más el auxilio, y es lo que estamos haciendo aquí. Cogimos el sueldo, le sumamos el auxilio, multiplicamos por el 8,33. Nos dice que los intereses de las cesantías, y si observamos aquí, nos dice que es el 12% sobre el valor de las cesantías. Entonces, por lo tanto, si este es el valor de las cesantías, vamos a calcular los intereses cogiendo el valor de las cesantías y multiplicándolo por el 12%. Perdón, que aquí estamos registrando mal. No se nos olvide que estamos hablando de los gastos y volvemos y retomamos. Sí, eso es un descuido que, digamos, recurrente. Realmente es importante no equivocarnos con la naturaleza de las cuentas, como en este caso, ¿cierto? O sea que hay que poner mucha atención y, y prestar mucho, digamos, hacer mucho análisis. Tenemos las 5 son los gastos y los gastos de naturaleza de débito, es lo que estamos registrando. Por lo tanto, si yo registro el crédito como lo estaba haciendo, estoy cometiendo un error, porque los gastos son de naturaleza de débito. Entonces, tenemos las cesantías y volvemos a ese mismo proceso. Salario, vamos a abrir paréntesis, es una operación que vamos a hacer. El salario le vamos a sumar el auxilio de transporte, cerramos paréntesis y lo vamos a multiplicar por el 8,33%. Y ya tenemos un gasto de cesantía de 108.828 pesos. Los intereses a la cesantía, si nos venimos para acá, nos está diciendo que es el 12%, pero que la base son las cesantías. Entonces vengo para acá y lógicamente que cojo el valor de las cesantías y lo multiplicamos por el 12% para la provisión de las cesantías. Son 13.059. Está diciendo que la prima de servicios, y miren acá que las provisiones denominan la prima de servicios, igualmente es el 8,33%, sueldo más auxilio de transporte, pero sabemos claramente que estamos haciendo lo mismo de las cesantías, entonces de manera simple lo que hacemos es copiar el valor de las cesantías porque es la misma formulita. Vamos para las vacaciones. ¿Cómo calcularía yo las provisiones de las vacaciones? Miren, las vacaciones es el 4,17%, pero se hace solamente sobre el sueldo. Perfecto, entonces vamos a ejecutarlo solamente el salario sin el auxilio de transporte y vamos a multiplicarlo por 4,17%, que es el factor de las vacaciones. Perfecto, ahí vamos bien hasta el momento. Ahora, nos dice que hablemos ahora del gasto de riesgos profesionales o riesgos laborales, ¿sí? Mírenlo acá, acá lo tenemos. Riesgos laborales o riesgos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos
los riesgos laborales, que es ARL o ARP, no se dejen confundir por eso. Y tenemos 4 tipos de riesgos, ¿cierto? Mientras más riesgoso el trabajo, pues tenemos un porcentaje mucho más alto. El riesgo 1 normalmente es para los que trabajan en oficinas, para aquellos que no tienen, digamos, un riesgo muy alto. Trabajar en una oficina, trabajar en un banco, trabajar con su escritorio y su computador, pues el riesgo no es muy grande. Y estamos hablando que el valor máximo está entre 0.348% y el valor máximo sería 0.522. Normalmente tomamos para los oficinistas el 0.522%. El riesgo 2, estamos hablando normalmente de pronto aquellos trabajadores que trabajan en cafetería, hotelería y turismo, tienen un cierto grado de riesgo ya un poquito mayor, entonces así se va incrementando. Perfecto, ahí está la tablita para que la consulten, para que lo tengan presente, dependiendo del riesgo que se tiene. Entonces, aquí nos está diciendo que es el 0.522%. Mire que estamos hablando del gasto en la 51 y la 52, el 0.522%. Perfecto. Entonces, venimos aquí a la ARP o ARL y lo que vamos a hacer es, perdón, venimos acá y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que lo vamos a hacer sobre qué. Aquí me dice que es sobre el sueldo. Entonces tomamos el sueldo y vamos a multiplicar por el 0,522%. Va a decir que son 6.264 pesos. Venimos a los aportes. Vamos a los aportes de la EPS. Mire, aquí en aportes de la EPS, mire que me está diciendo 8.es, esa EPS es salud, y me está diciendo que es el 8.5% que le corresponde al empleador. Perfecto, el empleador va a pagar absolutamente todo, pero en este caso que estamos en los gastos, como está discriminado acá, el 8.5%. Estos valores se van a tomar solamente sobre el sueldo. Entonces venimos acá y vamos a hacer lo siguiente. Cogemos el sueldo y lo multiplicamos por el 8,5% y nos da un aporte para la EPS de 102.000 pesos. El aporte a los fondos de pensión o el aporte a las pensiones es, mire que aquí nos está diciendo que es el 12%. Es muy importante que si ustedes hacen estas tablitas cuando estén trabajando contablemente y tengan que tener unos datos, si trabajan con estas tablitas, a mí me parece que también sería mucho más fácil la comprensión del tema y nos ayudaría mucho a ser más eficientes y más precisos en los registros. Aquí me está diciendo que es el 12% para la pensión. Estamos hablando todavía de los gastos por las 5, entonces, y es sobre el sueldo, cojo el sueldo y multiplicamos por el 12%. Ya tenemos un valor de 144.000 pesos. Vamos para los aportes de la caja de compensación. Mire que aquí tenemos la caja de compensación, es el 4% el total. El empleador le corresponde el 4%. Pues bien, vamos a ejecutarlo y es sobre el sueldo igualmente. Cogemos el sueldo y lo multiplicamos por el 4%. Esto me está diciendo que el aporte es 48.000 pesos. Vamos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el 3%, y siempre me está diciendo que es sobre el salario, sobre el sueldo, entonces cogemos el sueldo y multiplicamos por el 3%, y son 36.000 pesos. El SENA, exactamente igual, cogemos el sueldo y multiplicamos por, la tablita me dice que es el 2%, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de 24.000 pesos. Miren que hasta aquí tenemos los gastos que tiene que asumir el empleador. Perfecto, y aquí tenemos clasificado las tablitas. Muy bien. Entonces, miren que el 4% se lo deducen en salud al trabajador y el 4% se lo deducen en pensión también al trabajador. Exactamente, o sea que él tiene una deducción del 8%. Observémoslo ahí, sobre el sueldo. Pues bien, perdón, vamos ahora sí para los pasivos. Miren que todas las del 2 son los pasivos laborales que tiene la empresa. Ahora bien, los pasivos son de naturaleza crédito. Recuerden que tenemos que hacer la contrapartida.
¿Cómo hacemos el salario por pagar? Ojo para que tengamos presente aquí. Perfecto. Aquí nos dice que es sobre el sueldo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en esta tablita es coger como el salario por pagar es el sueldo, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis, cogemos el salario, ese salario lo vamos a multiplicar por el 92%. ¿Por qué el 92%? Ojo, recuerden que aquí tenemos un 4% de deducción del salario y otro 4% de deducción del salario. Esa deducción se le hace solamente al salario. Perfecto, entonces decimos que a un 100%, que es el salario, le descontamos un 8% y entonces nos va a dar un 92%. Perfecto, perfecto. Ahí está diciendo en total. Ahora bien, como estamos hablando de que eso es sobre el salario, pero también tenemos que sumarle entonces el auxilio de transporte. Vamos a sumarle el auxilio de transporte, que acá lo tenemos. Y entonces nos debe de dar, miren que aquí me está diciendo que total a pagar es 1.210.454 pesos. Perfecto, me dice entender. Entonces, a un 100% le restamos el 8%, que es el 4 de salud y 4 de pensión, entonces nos va a quedar a un 92%. Y luego le tenemos que sumar el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque el auxilio de transporte también lo tenemos que pagar. También la empresa tiene que pagar. O sea que los salarios por pagar son la deducción sobre el sueldo del 8% y incrementando el auxilio de transporte porque ahí ya está incluido lo de vengado más el auxilio, menos las deducciones y el salario por pagar son 1.210.454. Perfecto. Bueno, vamos ahora sí a la EPS. Miren que ya estamos hablando de la 23. Aquí estamos hablando de la 23 y el total de la EPS es ¿cuál? Miren que me está diciendo que es el 12.5%. Perfecto. Entonces, con base en la tablita, yo voy a coger el sueldo, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el 12,5%. Ya tenemos unos 150.000 pesos aportes a la EPS. Perdón, es el 12.5%, no sé si lo tomé. Rectifico sueldo por el 12,5%. Perfectamente. La ARP, si hablamos de la ARP, estamos hablando de que, miren, estos que hay acá, ARP, Caja de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar y SENA, mire que no cambian, son lo mismo. Entonces, si vengo para acá, yo fácilmente lo que tengo que hacer es coger la ARP de acá y trasladar el valor por acá. Perfecto. Ahora, mire que me está diciendo, ya los aportes para fiscales, que los aportes para fiscales los tenemos acá. Miren, ¿cierto? Tenemos la seguridad, pero también tenemos los aportes para fiscales. Entonces, aquí en los aportes para fiscales sería exactamente la suma de, vamos a mirar acá, tenemos aportes, caja de compensación, más el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más el SENA. Ahí tenemos el total de aportes, que son 108.000 pesos. Si miramos, vamos a sumarlos aquí y estamos hablando de 108.000 pesos exactamente, que ya se convirtió en un pasivo para la empresa el pagar los aportes para fiscales, 108.000 pesos de gasto pasa a ser un costo para la empresa también. Perfecto. Muy bien, si vamos para el fondo de pensión, aquí miramos si el fondo de pensión tiene el 16% total. Perfecto, entonces, y me está diciendo que es sobre el sueldo, lo que tenemos que hacer es coger igualmente el sueldo, ¿sí? Y multiplicarlo por el 16%. Y ya tenemos uno de 192.000 pesos, el fondo de pensiones. Si vamos para las cesantías, es el sueldo, los fondos de pensión, ya lo tenemos, las cesantías es igual al gasto. Mire que aquí las cesantías nosotros ya las tenemos, entonces venimos acá y decimos que trasladamos las cesantías, el valor de las cesantías,
Venimos acá y tenemos ya los intereses sobre las cesantías y los intereses sobre las cesantías ya las tenemos acá también. Perfecto. Y venimos a y las vacaciones ya las tenemos igual acá ya con las provisiones, el mismo valor, ¿sí? Y tenemos la prima, que igualmente debemos haber calculado la prima de servicios también, le damos igual. Vamos a mirar, entonces, que aquí tenemos todos los gastos de nómina, pero al mismo tiempo tenemos todos los pasivos en los que incurre la empresa cuando genera un pago de nómina, o sea que tenemos aquí todos los pagos y todos los pasivos. Vamos a mirar si tenemos sumas iguales, que nos comprobaría si de pronto nos equivocamos en algún registro. Y tenemos aquí exactamente que se nos cumple la partida doble, 1.947.473 pesos. Es el costo de esta empresa en la liquidación de la nómina. Entonces, en la contabilización tenemos, primero generamos todos los gastos, inmediatamente generamos todos los pasivos en los que debemos de incurrir, teniendo en cuenta, siempre teniendo en cuenta las tarifas y los porcentajes. Aquí tenemos ARL, tenemos seguridad y parafiscales y tenemos las provisiones de nómina. Espero les haya servido de utilidad. Es un ejercicio muy simple. Igualmente aquí lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos un salario de 34 millones de pesos, ¿sí? 34, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces tenemos 34 millones de pesos y mire que nos cambiaría inmediatamente todo. Lógicamente que el auxilio de transporte no sería solamente este, sino que hagamos de cuenta que tenemos un auxilio de transporte de, vamos a decir, que el auxilio de transporte que es 106.454, vamos a multiplicarlo por decir algo, 7 empleados están ganando el auxilio de transporte. Entonces, estaríamos hablando de 745.178. Y mire que la tablita nos cambia inmediatamente y nos actualiza todos los gastos de nómina y nos actualiza todos los pasivos que tiene la empresa. Perfecto. Vamos a devolvernos para dejarlo en el valor donde lo teníamos inicialmente, en 1.200.000, que fue lo que registramos. Pues bien, esta plantilla la subiré a sus plataformas para que la tengan como estudio, porque vamos a hacer otros ejercicios y ya van a trabajar ustedes en equipo o de manera individual para que aprendan a contabilizar y a calcular una nómina. Muchas gracias y espero les sirva de utilidad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.